La verdad es que parece inconcebible, ¿no?, que luego de 14 años de revolución todavía estemos revisando qué pasa en las empresas básicas. 14 años de revolución. En las empresas básicas, bueno, como bien saben, a finales de la década de los 90 estaba un proceso de privatización que llegó el comandante y mandó a parar. Continúan políticas que más bien profundizaron esas relaciones comerciales de producción, la burocracia, la corrupción, y así como pasó con Sidor, que la conducieron, la llevaron a un proceso de privatización, ese objetivo separó el proceso de privatización en las empresas del aluminio, pero la corrupción y la burocracia no se detuvo. Por el contrario, siguieron profundizando la crisis de las empresas básicas. Ahora bien, el proceso revolucionario ha implementado una serie de políticas que desde el punto de vista de la rentabilidad y que ha servido de argumento para muchos, profundiza esa crisis. Ejemplo, Sidor tiene más de 14.000 trabajadores de la nómina Sidor, de una población de 6.000 que se tenía cuando estaba la empresa privada Ternium. No es que llegaron nuevos, estaban allí, pero eran tercerizados. Como anécdota, habían compañeros tercerizados de Sidor que no querían salir de vacaciones porque a la segunda semana se agotaban esos recursos que cobraban por concepto de vacaciones. Imagínense ustedes los niveles de explotación a los cuales estaban sometidos los compañeros. Por el contrario, el gobierno revolucionario, insisto, viene aplicando políticas a favor de lo social, eliminando la tercerización, una nueva ley orgánica del trabajo, y con la Constitución del 99 retrocediendo ahora políticas de participación, o sea, se abolió la representatividad, ahora pasa una etapa de protagonismo. En el año 2006, y aquí voy a particularizar la situación de CBG Alcasa, Víctor conoce muy bien la situación, se logra con el compañero Carlos Lang una cláusula novedosísima, que fue la cláusula de la cogestión, que no se trata de discutir o hacer una discusión acerca de lo que superficialmente o de forma se planteaba el proceso cogestionario, sino lo que de fondo implicaría el surgimiento de nuevas formas de organización del trabajo, porque de eso se trata. El gobierno revolucionario ha venido inyectándole recursos. Ese proceso de desinversión no es que sea responsabilidad de la falta de inyección de recursos o de la falta de proyectos, no, sino que hay un proceso de desinversión en una empresa que tiene que ser autosustentable y que por ende, por las políticas aplicadas, la llevaron a los niveles de deterioro que hoy se presentan. Recientemente el gobierno nacional, bueno, no recientemente, eso fue en el año 2010, pero ya desde el año 2012, a principios, se comienzan a desembolsar los 403 millones de dólares del Fondo Gran Volumen Conjunto Chino-Venezuela, se otorgan 90.4 millones de dólares para un plan a corto plazo de recuperación, recientemente se inyecta cualquier cantidad de recursos y se van a seguir inyectando recursos, pero si no cambiamos la forma en que se vienen o cómo se vienen administrando las empresas, no vamos a cambiar nada, porque la metodología aplicada es la misma, las relaciones con las transnacionales se mantienen. ¿Y en qué condiciones para las empresas básicas? Preguntémonos. El desarrollo aguas abajo de nuestro aluminio sufrió un proceso no de detenimiento, sino más bien de recesión, y eso ha conllevado a situaciones bastante desagradables para el pueblo, porque al final quien ostenta por un puesto de trabajo, quien ostenta por resolver el problema social de su familia, se ve que las oportunidades se fuman, a pesar de haber pasado 14 años de revolución. No quiero tocar el tema electoral, pero aquí todo se relaciona. Y tomándole las palabras al presidente en su última alocución al Consejo de Ministros,
en ese documento que se llama Golpe de Timón, y teniendo el Plan Patria, creo que es el momento, ahora cuando se comiencen a profundizar las contradicciones, de que seamos bastante críticos y autocríticos y comencemos a accionar en función de cambiar concretamente esas relaciones de producción, las mercantiles, las comerciales. En Guayana todavía existen mafias de los bancos que dominan las finanzas, que manejan las finanzas de las empresas básicas. 14 años de revolución. Entonces se llega el momento de darle un parado a la situación. Mira, el gobierno nacional, 6 leyes del Poder Popular, 6 leyes del Poder Popular, ley de la Contraloría Social, ley del Poder Popular, ley de la Planificación Popular. O sea, existen argumentos jurídicos, pero quienes políticamente son los responsables de instrumentar, niegan esas aplicaciones, porque es innegable, pues, existen mafias, grupos que dominan, que niegan y que solo corresponden a sus intereses, con la justificación de que el Estado no quiebra, pero pueden quebrar la revolución con ese accionar. Bueno, ante esta situación y ante la necesidad, como dijo alguien por allí, si quiere tener resultados diferentes, tiene que hacer las cosas diferentes. Entonces, ante esa necesidad obligante, hay una serie de propuestas, porque ya los compañeros hablaron bastante del Plan Guayana Socialista, o sea, Nieves todavía está pendiente por seguir profundizando en esa situación, o sea, porque es muy compleja, pues es la alternativa no petrolera y son oportunidades. Allí, Ferrominera, hay contradicciones o situaciones tan incomprensibles, como por ejemplo, dirigentes sindicales que niegan el suministro de materia prima a otra empresa que está aguas abajo. Me explico, en el caso de la Alumina, dirigentes sindicales que plantean la negación de suministro de alúmina a las empresas de reducción de aluminio que son Benalún y Alcázar, pero por el contrario se iban 20.000 toneladas o 50.000 toneladas mensuales de alúmina a la transnacional Glencore y Noble. Vemos cómo en Ferrominera le negaba o planteaba la negación a Sidor de materia prima, de mineral de hierro, pero yo vivo en Guayana y paso todos los días por el puente, el segundo puente sobre el Caroní, el tercer puente sobre el Caroní, y vemos cómo todos los días existen embarcaciones llenándose de mineral de hierro para las grandes transnacionales. Entonces, esa situación, porque lamentablemente se ha generado una complicidad, una sociedad de cómplices, donde quienes se despachan se dan el vuelto. Y esto ha llevado a la situación actual en que se encuentran las empresas básicas. No tenemos una instancia de discusión, de direccionalidad política hacia las instituciones públicas. Es como que si, o sea, como que si Guayana fuese una cosa aparte de la revolución. Y eso sin tocar el sur, ¿verdad, Luis? Sin tocar el sur allá. Ok, ante esta situación, y son situaciones muy concretas, pues, nosotros proponemos que se le dé nacimiento de una buena vez por todas a las corporaciones del hierro, acero y aluminio, que se promuevan y reconozcan los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, a fin de eliminar progresivamente la estructura jerárquica que fomenta la división social del trabajo. El presidente Chávez, cuando en el 2010 nombró a algunos presidentes o trabajadores presidentes de empresas, también surgió un proceso de inclusión de trabajadores que data de cuando estaba Víctor, de inclusión de trabajadores a las juntas directivas de las empresas. Pero hoy día, por el contrario, muchos compañeros, operadores del proceso revolucionario, presidentes de empresas y revolucionarios, niegan esa participación de los trabajadores en las tomas de decisiones. Incrementar las primas de comercialización, y eso tiene que ver con el precio país. O sea, las condiciones en que se entrega nuestra materia prima, que fue la razón de ser de nuestras empresas básicas, pues, proveedores de materia prima para las grandes transnacionales, aún se mantienen vigentes. Avanzar hacia la integración de unidades, el encadenamiento, pues, de las unidades productivas. O sea, hay que encadenar las unidades productivas
Porque si no sucede ese encadenamiento, siguen habiendo parcelas, compras, y estamos hablando de garantizarle a transnacionales anualmente negocios por el orden de los 8 o 10 millones de dólares. O sea, no estamos hablando de cualquier cantidad de dinero. Entonces, se crean parcelas, grupos que le compran por intereses, digamos, de esos mismos grupos, pero van contra el Estado, contra el pueblo. Aplicación de medidas complementarias entre unidades productivas. Utilización de los equipos, en el caso particular de Alcasa. Alcasa mermó su capacidad de producción de aluminio primario, pero por el contrario elevó o está elevando la capacidad de transformación de valor agregado a ese aluminio primario. Más sin embargo, todavía, a pesar de 14 años de producción, no se ha logrado traer aluminio de Benalún para transformarlo en Alcasa y darle valor agregado. Establecer convenio entre unidades productivas del Ministerio de Industria y otros ministerios para el aseguramiento de insumos y disminución de egresos por compra de insumos y contratos con terceros, los intermediarios, los traders y otra serie de situaciones que están allí. Realizar inversiones para la reactivación y ampliación de las unidades productivas, expropiación de la empresa Sural, se hace necesario, ¿no? Aquí el proceso de nacionalización lo satanizaron, o sea, con el concepto de que todo lo que toca el Estado lo quiebra. Pero ¿no será que se ha venido trabajando sistemáticamente para que se piense eso? Vender a precio justo, lo que decíamos del precio país. Inclusive hay insumos dentro de las empresas básicas que se venden como chatarra, pero que luego se transforman en materia prima para las mismas empresas. Pero son vendidas en dólares. Pero como son mafias que conocen muy bien lo que están haciendo, eso se mantiene allí. Maximizar las posibilidades de aprovechamiento de sus productos. A eso mismo me refiero también. Hay sus productos que se derivan de las cadenas de producción, tanto del hierro, el acero y el aluminio, que pueden ser aprovechadas ahí mismo, inclusive hasta PDVSA. PDVSA posee una gran cantidad de pasivos ambientales que son oportunidades para nosotros, en la empresa del aluminio. Entonces, bueno, comenzar a revisar eso y cancelar los pasivos laborales a los trabajadores, porque esa carga social está generando cualquier cantidad digamos, de insatisfacción en el seno de la masa laboral y que los sindicatos de oposición utilizan para ir contra el proceso revolucionario. Gracias, camarada.